Buenos días. Vamos entonces a continuar con la clase de anillos de polinomios y recordemos un poco lo que hicimos ayer. El día de ayer eh, hicimos la construcción del anillo de polinomio, es decir, construimos un conjunto LK estrella que junto con dos operaciones que definimos sobre los elementos de LK estrella podemos mostrar o verificar que esto es tiene una estructura de anillo. Y no es otra cosa que si K es un cuerpo, entonces ese anillo o ese conjunto LK estrella lo asociamos al anillo con una indeterminada X sobre el cuerpo K, es decir, al anillo de polinomios K de X. ¿Ya? Y como comentamos ayer, quizás la construcción que se le da al anillo de polinomios sobre ese cuerpo K tiende a ser un poco engorrosa la manera de construirlo, pero digamos que tiene sentido hacer esa construcción y después tratar de ver o asociarla con la construcción que se hace en un curso de álgebra preuniversitaria. ¿Ya? Cuando uno, cuando uno ve o, o estudia los polinomios en un curso de álgebra universitaria, uno no estudia a los polinomios como con la estructura del anillo, sino como estructura de funciones. Es decir, uno estudia este conjunto P sub k, que no es otra cosa que el conjunto de todas las funciones que van de k en k de la forma esta que está acá. Es decir, uno estudia a ese conjunto desde el punto de vista de funciones y no con la estructura de un anillo. Entonces, la idea que se trata, o con la idea con la cual se hace la construcción del anillo de polinomio, como lo hicimos en la clase de ayer, es mostrar en realidad que estas dos estructuras exactamente son la misma, salvo que en una se hace de tipo algebraico y en la otra se hace con estructura de funciones, es decir, a través de otra herramienta que se llaman las funciones. Y esto tiene sentido siempre y cuando el cuerpo donde se trabaje sea infinito. Es decir, para cuerpos finitos no siempre es válido que la misma estructura de, del anillo de polinomios para cuerpos finitos va a ser igual a la estructura de las funciones algebraicas. Entonces, uno de los resultados importantes o una de las cosas importantes para este tipo de asociación, es decir, de qué manera yo voy a asociar un polinomio de mi anillo de polinomios con una función en el conjunto de las funciones algebraicas. Cuando yo logro establecer esa relación, en realidad lo que estoy es probando que el anillo de polinomios K de X es isomorfo a la estructura de todas las funciones algebraicas con una indeterminada. Es decir,
Eso siempre y cuando el cuerpo sea infinito. Cuando el cuerpo es finito, eso necesariamente no ocurre y no se puede establecer una correspondencia biyectiva entre esos dos conjuntos. Entonces, ahora a ese tipo de estructuras se les llaman K-álgebras. Es decir, cuando yo puedo sumar polinomios, multiplicar polinomios, a esas estructuras se le llaman unas estructuras de K-álgebras. Es decir, son álgebras definidas ahora sobre un cuerpo de elementos K, donde ese cuerpo tiene que ser necesariamente infinito. Bien, uno de los resultados importantes que, que se conocen de las funciones y que se ven en un curso de álgebra es que cada vez que yo tengo una función definida sobre las funciones de K en K, se dice, se dice que f tiene, si f tiene grado n, si el grado de f es n, entonces se dice que la función tiene a lo más n raíces, con n mayor que 0. Entonces f tiene a lo sumo n raíces. Es decir, ese mismo resultado que se mantiene para las funciones polinómicas, es decir, desde el punto de vista de función, la intención cuando se establece un isomorfismo entre P de K y K de X es que esa propiedad se mantenga, ¿ya? Es decir, que si yo me doy un polinomio en el anillo de polinomios y ese polinomio tiene un cierto grado, n, con n mayor que 0, entonces también se satisfaga que tiene a lo sumo n raíces diferentes entre sí. Entonces, básicamente eh, es hacia donde se tiene que ir para poder hacer eso. Entonces, una manera para mostrar que existe un isomorfismo es utilizando la siguiente definición. Es decir, cómo vamos a nosotros a asociar un elemento del anillo de polinomios K de X con un elemento del conjunto de las funciones polinómicas. Y la manera es utilizando la siguiente definición. Sea P de X un polinomio, y digamos que lo podemos escribir de esta manera, en K de X con rho sub i distinto de 0,
Ok, la siguiente definición lo que dice que si yo tengo un polinomio P de X definido en mi anillo de polinomios K de X, yo diré que un elemento A cualquiera del cuerpo K es una raíz de P de X si la función asociada a ese polinomio, llamémosla f sub p, definida como la sumatoria esa que está allí, es tal que f sub p de a es cero. Si f sub p de a es cero, entonces se dirá que a es una raíz del polinomio p de x. Es decir, que si yo tengo un polinomio en el anillo de polinomios, a ese polinomio le voy a asociar una función polinómica que yo voy a llamar f sub p, ¿verdad? Una función polinómica que lo que hace es que si yo quiero verificar que si a es una raíz de p de x, es porque f sub p de a es cero. Es decir, cuando f sub p de cualquier elemento a es cero, eso implica que a es una raíz de mi polinomio en el anillo de polinomios que yo tenía. Es decir, las raíces se le llaman raíces a los elementos asociados a las funciones polinómicas. Si satisface que la función polinómica asociada a mi polinomio dado tiene una raíz o el elemento A al evaluarlo me da cero, entonces ese elemento que está allí es una raíz del polinomio P de X. Y eso viene del hecho de que en los anillos de polinomio no podemos hablar de raíces, pero como nosotros, la idea que se tiene es establecer un isomorfismo entre el anillo de polinomios y el conjunto de todas las funciones polinómicas, entonces en el conjunto de las funciones polinómicas yo sí puedo hablar de raíces. Pero como hay un isomorfismo entre esos dos conjuntos, entre k de x y el conjunto de las funciones polinómicas, entonces yo verifico que un elemento se anule en las funciones polinómicas y a eso le doy el nombre de raíz y lo asocio con la función polinómica, con el polinomio p de x. Entonces, digamos que aquí entra en juego el hecho de el isomorfismo, es decir, el isomorfismo es fundamental para poder definir lo que es una raíz de un polinomio. Es decir, una raíz de un polinomio es la raíz, en realidad, de la función polinómica asociada a ese polinomio. Entonces, es como que yo no puedo determinar a ciencia cierta quién es la raíz de un polinomio, pero sí puedo determinar si ese elemento anula la función polinómica asociada. Si anula la función polinómica asociada, entonces él tiene que ser una raíz del polinomio. Entonces, por eso esta función va a jugar un papel importante en lo que es la definición de raíces para los anillos de polinomios. Entonces, ahora, conociendo ese, esa definición, tiene sentido el siguiente resultado, que si un polinomio en k de x de grado n mayor que 0 tiene a lo sumo n raíces en k. Es decir, anteriormente solamente podíamos definirlo para funciones polinómicas de ese resultado que se ve en álgebra, pero ahora lo podemos enunciar para el anillo de polinomios. Dime, Miguel. Mi pregunta es, doble. Ahora, Dime, no si se ha yo tengo escuchado. si yo tengo una expresión algebraica, ¿cómo yo sé?
¿Cómo yo determino a qué específica función está relacionada? No, no es cualquier función algebraica. Es un elemento del anillo de polinomios. Si tú tienes un elemento del anillo de polinomios, tú lo asocias a través de la definición esta que está acá. Es decir, los coeficientes siguen siendo lo mismo, lo único que cambia es la indeterminada. Es decir, el polinomio se asocia con esta definición que está acá. ¿Sí? Sí, ya entiendo más o menos. Está bien. Bien, entonces, ahora que establecemos esa definición que asocia a un polinomio en anillo de polinomio, ojo, no es cualquier expresión algebraica, tiene que ser un polinomio de k de x. Si yo tengo ahora un polinomio en k de x, yo a él le asocio inmediatamente la correspondiente función polinómica en la indeterminada que corresponda, ¿ya? Y lo que hago es establecer una biyección entre p de x, que es el polinomio en el anillo de polinomio, y f sub p de t, que es la función polinómica asociada sobre el cuerpo K. ¿Ya? Cuando yo hago esa correspondencia, entonces lo que estoy estableciendo quién va a ser el representante en el conjunto algebraico de funciones del polinomio P. Ahora, el resultado, como les dije, importante, es que yo, cada vez que tenga un polinomio de grado K en mi anillo de polinomios, él va a tener a lo sumo n raíces. Y eso se deriva del hecho de que tiene la función polinómica asociada, tiene a lo sumo también n raíces sobre k. Entonces, me devuelvo y el polinomio entonces tendrá también n raíces asociadas. Es decir, que la demostración de este hecho es una demostración que es muy sencilla, constructiva, y se usa la demostración que se ve en álgebra preuniversitaria de que todo polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces. Entonces, de esa manera, uno puede, utilizando ese hecho, uno puede demostrar que si K es un cuerpo infinito, y aquí juega un papel fundamental, que sea infinito, entonces K de X es isomorfo al conjunto de todas las funciones polinómicas definidas sobre K. ¿Y por qué es importante ese hecho? Bueno, el primero lo que dice es que hay una correspondencia biyectiva entre los polinomios y las funciones polinómicas. Si son isomorfismos, hay una correspondencia biyectiva entre ellos. Y si en las funciones polinómicas podemos sumar funciones, entonces automáticamente dice que podemos sumar polinomios en el anillo de polinomios. Si en las funciones polinómicas podemos multiplicar funciones, automáticamente dice que podemos también multiplicar polinomios en el anillo de polinomios. Es decir, que, eh, que existe un isomorfismo entre ambos conjuntos y que las raíces de una función polinómica están asociadas con las raíces del polinomio. Entonces, ¿por qué el caso de ser infinito es importante para establecer ese isomorfismo? Bueno, porque supongamos que tenemos un conjunto finito, supongamos que tenemos K igual a Z3.
Es decir, tengo un cuerpo finito. Recordemos que CT3 es el conjunto formado por la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Y supongamos que podemos establecer un isomorfismo phi que va de Z3 en las funciones polinómicas definidas sobre Z3. ¿Ya? Para ver que no existe un isomorfismo, basta con ver que phi no puede ser inyectiva. ¿Ya? Lo que basta es ver que phi no puede ser inyectiva. Bueno, supongan, o sea un polinomio en Z3, ¿ya? Digamos, mi polinomio en Z3 lo voy a definir como este que está acá. Es un polinomio definido sobre Z3, cualquiera. Y entonces, cuando yo le aplique el isomorfismo, el polinomio asociado a ese polinomio es sencillamente este que está acá. ¿Ya? Para todo t en Z3. Bien, la idea es ahora verificar que esas raíces, que las raíces de este polinomio o la función o la de ese polinomio, todas van a parar a elementos distintos. Porque si es inyectiva, para cualquier t en Z3, P de t tiene que, Fp sub P de t tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿quién es la función polinómica evaluada en 0? Bueno, la función polinómica evaluada en 0 sería 0 al cubo más 2 por 0, y eso es 0. ¿Quién es la función polinómica evaluada en 1? Sería sencillamente 1 al cubo más 2 por 1. ¿Y quién es 1 al cubo más 2 por 1? No, 1 al cubo es 1, y 2 por 1 es 2, y 2 más 1 es 3. ¿Y cuánto es 3 en Z3? 0. 0. Y f sub p de 2 es 2 al cubo más 2 por 1. Eso sería 8. Perdón, 2 por 2. Más 4, que sería 12. ¿Y 12 en Z3 cuánto es? 0 también. 0. Es decir, que la función polinómica asociada en Z3 envía a todos los elementos de Z3 en el 0. Y una función que hace eso no puede ser inyectiva. Por lo tanto, no hay un isomorfismo entre Z3 y P de Z3. Entonces, allí en donde entra en juego la importancia de que el cuerpo donde está definido sea un cuerpo infinito. Porque cuando es un cuerpo finito, puede ocurrir que no existe el isomorfismo y por lo tanto no se satisfaga el hecho que acabamos de enunciar anteriormente, que el anillo de polinomios se puede asociar con el de las funciones polinómicas sobre el cuerpo K. ¿Estamos bien entonces? Sí. Bien. Ahora que ya conocemos nuestro anillo de polinomios, es decir, si K es un cuerpo, entonces nos interesa explorar ciertas propiedades con algunos cuerpos que ya conocemos, en particular con el cuerpo de los enteros. ¿Ya? Y esas propiedades
son las propiedades que se preservan el conjunto de los números enteros. Y una de las más importantes que se satisfacen en el cuerpo de los enteros es lo que nosotros conocemos y utilizamos a diario, que es el algoritmo de la división para el conjunto de los enteros. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un cociente o estamos trabajando con los enteros, lo primero una de las primeras cosas que se utiliza es las propiedades que se derivan del algoritmo de la división. Hasta en, hasta en el día a día, aunque no se den cuenta. Si ustedes van al supermercado y van a comprar una cierta cantidad de productos y tienen una cierta cantidad de dinero, lo primero que ustedes hacen es verificar para si van a comprar repetidamente un mismo producto, cuántas cantidades de ese producto pueden comprar si tienen una cantidad de dinero específica. Y para eso, aunque no se den cuenta, utilizan el algoritmo de la división. ¿Ya? Es decir, utilizan el mismo algoritmo. Ahora, ¿cuál sería el algoritmo de la división para el anillo de polinomios? Es decir, si yo tengo ahora k de x, entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el algoritmo de la división asociado a el anillo de polinomios? Bueno, es exactamente el mismo que tenía para los enteros. Es decir, que si yo ahora tengo dos polinomios, p de x y q de x, donde el grado de p de x es n y el grado de q de x es m, con n mayor que m, entonces el algoritmo de la división para, para estos polinomios dice que existen polinomios c de x y r de x en mi anillo de polinomios k de x con r de x igual 0 o el grado de r de x menor que m, tales que se satisface que m, tal que se satisface que p de x se puede escribir como q de x por c de x más r de x. ¿Ya? Ese sencillamente es el algoritmo de la división para polinomios. Si yo tengo dos polinomios en el anillo de polinomios, con el grado de p igual n y el grado de q de x igual m, entonces según el algoritmo de la división dice que existen c de x y r de x, dos polinomios en el anillo de polinomios que satisfacen que r de x es 0 o que el grado de r de x es menor que el grado de q de x, que es m, y que p de x se puede escribir como q de x por c de x más r de x. Eso sería el algoritmo de la división generalizado para un anillo de polinomios. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa con un anillo de polinomios cuando satisface un hecho como este que está acá. Pues sencillamente a ese anillo de polinomios es lo que nosotros vamos a conocer como un anillo euclidio. Es decir, cualquier anillo de polinomios donde se satisfaga el algoritmo de la división, a ese anillo se le va a conocer como un anillo euclidio, que es lo que vamos a definir ahora a continuación.
Bien, entonces, ¿qué es un anillo euclídeo o euclidiano? Bueno, dado un dominio de integridad de cualquiera, si ese dominio de integridad cumple las siguientes condiciones, diremos que entonces el anillo será un anillo euclidiano. La primera condición, que existe una función D que va del anillo D o del dominio de integridad D sin el cero en el conjunto de los números naturales. Tal que si yo me doy dos elementos distintos de cero en el dominio de integridad, entonces D evaluado en A es menor o igual que D evaluado en el producto de A por B. Y la segunda condición es que si A y B están en el dominio de integridad y B es distinto de cero, se satisface el algoritmo de la división. Es decir, que existen C y R en el dominio de integridad, tales que A se puede escribir como B por C más R, donde R puede ser cero o D evaluado en R tiene que ser menor que D evaluado en B. Y fíjense que para el caso en que tenemos que el dominio de integridad es un anillo de polinomios, es decir, es k de x, la función d asociada es sencillamente el grado del polinomio. Si definimos la función d como el grado del polinomio, entonces automáticamente lo que estamos viendo es que k de x, si k es un cuerpo cualquiera infinito, k es un anillo euclidiano. Es decir, se satisface eso. Evidentemente, para el grado de un polinomio, la primera condición se satisface. Si yo me doy dos polinomios cualesquiera, A y B, con el grado de A igual n y el grado de B igual m, se satisface la primera condición porque el grado del polinomio P siempre va a ser menor o igual que el grado de P por Q. Si doy dos polinomios P y Q en el dominio de integridad o en el anillo euclídeo. Y la segunda condición se satisface por cómo se define el algoritmo de la división para polinomios que lo definimos anteriormente. Entonces, allí claramente, entonces nosotros podemos decir, que es el resultado importante, que si K es un cuerpo, entonces K de X es un anillo euclidiano. ¿No? Entonces, allí ya tenemos una de las primeras condiciones que se derivan del cuerpo de los enteros y que la podemos asociar con el cuerpo o el anillo de polinomios K de X. ¿Ya? ¿Entendido eso? Sí. Bien. Otra de las cosas importantes que nosotros asociamos o que tenemos de nuestro anillo de los enteros son sus ideales. ¿Ya? Es decir, dado el anillo Z, ¿quiénes son los ideales eh, de Z? NZ. ¿Quiénes son? NZ. NZ son ideales. Y en particular, los NZ con N' son ideales. Si N es primo, ¿cómo se le llaman a los ideales?
Maximal. maximal. Entonces, con esa idea, o asociando esa idea de ideales, nosotros podemos ahora definir lo que es un ideal principal. Entonces, diremos, o sea I un ideal de un anillo conmutativo, diremos que I es un ideal principal si existe un, digamos, N0, R0 en el anillo R, tal que I se puede escribir como el generado por R0. ¿Ya? Si eso ocurre, se dice que entonces el anillo es un ideal principal. Es decir, un ideal principal va a ser aquel que es generado por un único elemento del anillo. ¿Ya? Entonces, eso será un ideal principal. En el caso de, de Z, los ideales principales son de la forma cual si Los, yo tengo el anillo Z, los ¿cuáles son los generadores ideales? funcionan igual que los grupos. ¿Cómo? Al igual que la teoría de grupo, estos generadores funcionan igual que... Sí, todo igual que la teoría de grupo. Ah, bueno, entonces en Z sería uno y menos uno. ¿Quién? Uno y menos uno. No, no. ¿Cuáles son los ideales principales en Z? O sea, no estamos pidiendo los generadores de Z, sino los ideales principales en Z. Con esta definición, ¿cuáles serían los generadores o los ideales principales, no los generadores, sino los ideales principales de Z? Exactamente NZ, porque NZ es el generado por N, ¿ya? Son exactamente NZ. ¿Quién es el generado por N? Es el conjunto de todos los elementos de la forma N por M con M en Z. ¿Ya? Esto me genera todos los elementos de NZ, por lo tanto, sencillamente el generado por cualquier entero N es un ideal principal. Ahora, de la definición de ideales principales, entonces vamos a decir que un dominio de integridad ¿qué es un dominio de integridad primero? Vamos a ver, Manuel, ¿qué es un dominio de integridad? No tiene divisor de cero. No te escuché, Manuel. No tiene divisor de cero. Que no tiene divisores de cero. Muy bien.
Entonces, sea de un dominio de integridad con identidad, diremos que D es un dominio de ideales principales si todo ideal I de D es principal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la definición de lo que es un dominio de ideales principales. ¿Qué es un dominio de ideales principales? Es sencillamente un dominio de integridad donde todos sus ideales son principales. Entonces, con esta definición, nosotros podemos ahora inferir lo siguiente. Todo anillo euclidiano es un dominio de ideales principales. ¿Ya? Es decir, ¿qué es un anillo euclidiano? La definición que dimos anteriormente de anillo euclidiano. Es un dominio de integridad donde se satisface el algoritmo de la división y la primera propiedad que D de A es menor o igual que D de A por B. Es decir, la función D preserva los productos con respecto a uno de los factores. Entonces, ahora yo tengo un anillo euclidiano y si tengo un anillo euclidiano, tengo un dominio de ideales principales. Es decir, que cualquier ideal sobre ese anillo va a ser generado por un único elemento. ¿Ya? Y se preguntarán, ay, ¿para qué me sirve eso? O sea, como dicen, creo yo, ¿qué pito juega eso que está allí con los anillos de polinomio? Bueno, fíjense. Supónganse que tenemos nuestro anillo K de X y yo lo voy a poner como Q de X. Perdón. Es decir, tengo mi anillo Q de X. Y tengo el siguiente polinomio. Tengo el siguiente polinomio. Q de X, P de X igual a X al cubo menos 13. Ese polinomio es irreducible en Q de X. Es una pregunta. ¿Cómo? Es una pregunta que estoy haciendo. Sí. Bueno, si es irreducible. En Q de X. El X que reduce eso sería raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 es racional. Y está en Q raíz cúbica de 2. No. Entonces, este polinomio no es irreducible en Q de X. ¿Ya? Por lo tanto, él, como tal, es un factor que genera más polinomios en Q de X a partir de él. Es decir, que yo puedo definir un ideal
con P de X, porque ya nosotros dijimos anteriormente que si teníamos un anillo, el anillo de polinomios, y teníamos un polinomio que era irreducible, ese polinomio generaba un ideal sobre el anillo, ¿ya? Entonces ahora yo tengo un polinomio y un ideal sobre ese anillo, y yo tengo mi cociente Q de X sobre ese ideal, ¿ya? ¿Cómo es esto que está acá? Un cuerpo. Un cuerpo. Y si es un cuerpo, es un dominio de integridad. Y si es un dominio de integridad, es un anillo euclidio. Y si es un anillo euclidio, es un dominio de ideales principales. Es decir, que cualquier ideal sobre Q de X es generado por un único factor. Es decir, el polinomio que sea irreducible. Entonces, ya de aquí empezamos a ver algunas luces de cómo es que se van a determinar si ciertos polinomios son resolubles sobre algún anillo de polinomio. Es decir, cuál, que es lo, a la final de cuentas, el objetivo de esta unidad es determinar la solubilidad o la resolubilidad de ciertos polinomios por radicales. ¿Ya? Es decir, esa es la importancia de esa unidad. Y entonces aquí empezamos a ver de qué manera la teoría que hemos visto va implicando hacia dónde es que va la construcción de la resolubilidad de ecuaciones polinómicas por radicales. Muy bien. Sigamos entonces. Otra de las cosas que se satisfacen en el cuerpo de los enteros, es decir, si yo ahora tengo Z, el anillo de los enteros, otro aspecto que se deriva del anillo de los enteros es lo que conocemos nosotros como divisibilidad. Divisibilidad. Es decir, si nosotros teníamos dos enteros cualesquiera, A y B, nosotros podíamos decir que A dividía a B. Si B se puede escribir como A por N, donde N estaba en los enteros. Es decir, si yo me daba A y B en los enteros, entonces A dividía a B, sí y solo sí, B se puede escribir como A por un entero N cualquiera. ¿Ya? Ese era el hecho, y decía que A no dividía a B si sencillamente B no se podía escribir como un A por N. ¿Ya? Esa misma definición de divisibilidad en el anillo de los enteros se lleva o la traemos cuando tenemos un anillo euclidio. Es decir, sea ahora R un anillo euclidiano y sean A y B en el anillo con B distinto de cero, entonces existe, pero diremos que A divide a B si existe un C o un Q mejor en el anillo R, tal que B
se puede escribir como Q por A. ¿Ya? Y en el caso que no pase eso, sencillamente se dice que eh, que no es divisible. Entonces, fíjense que estamos estableciendo las mismas propiedades que estudiamos cuando estuvimos en aritmética, que estudiamos del conjunto de los enteros. Es decir, la divisibilidad, el algoritmo de la división. Y se preguntan, bueno, pero es que es lo mismo. Bueno, sencillamente lo que pasa es que es al contrario. ¿Ya? Las propiedades que se estudian en aritmética son las derivadas de la teoría de anillos, ¿verdad? Y que se llevan cuando se utiliza el anillo de los enteros. Y lo importante es aquí en la definición la referencia que hace que R es un anillo euclídeo. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que todo anillo euclídeo es un dominio de ideales principales. Es decir, que ahora nosotros vamos a poder decir cuándo un polinomio divide a otro polinomio. ¿Ya? Es decir, todo enfocado hacia los anillos de polinomios. Es decir, si yo tengo R un anillo euclídeo, es decir, yo tengo un anillo de polinomios, entonces en el anillo de polinomios también se satisface el término de divisibilidad. Es decir, que también puedo dividir dos polinomios en el anillo de polinomios. Así, y ahora no solamente puedo multiplicar, puedo sumar, sino que también puedo establecer divisibilidad entre polinomios. Es decir, cuando dos polinomios son divisibles y cuando dos polinomios no son divisibles entre sí. Ahora bien, todas las propiedades que se derivan de la divisibilidad para el conjunto de los enteros también están acá, es decir, son las mismas propiedades porque el conjunto de los enteros es un anillo euclidiano y por lo tanto satisface todas estas mismas propiedades. Que lo que interesa, lo que importa es que estas propiedades las podemos llevar a los anillos de polinomios que son anillos euclidianos. ¿Ya? Entonces, una lista de esas propiedades son, bueno, si ahora yo tengo R, un anillo euclidiano, y tengo tres elementos en ese anillo no nulos, se satisfacen propiedades como que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Segunda propiedad que satisface que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma y a la diferencia entre B y C. Y tercera propiedad que si A divide a B, entonces A divide a cualquier producto de B. ¿Ya? La demostración de estas son exactamente similares a las que se hacen en un curso de aritmética y quedan más bien como ejercicio para que recuerden un poco de aritmética y traten de repetir esas definiciones. Otra de las definiciones que se satisfacen para anillos euclidios es la que nosotros conocemos como el máximo común divisor. ¿Ya? Sea R un anillo euclidio, A y B y C en R,
con todos ellos distintos de cero, evidentemente. Entonces, diremos que R, que es C, es el máximo. Bueno, voy a escribirlo abreviadamente. C es el máximo común divisor entre A y B si se cumplen las siguientes condiciones. Uno, que C divide a A y C divide a B. Y dos, que si X está en el anillo R y X divide a A y X divide a B, entonces X tiene que dividir a C. ¿Ya? Y ese C entonces es lo que se conoce como el máximo común divisor. Eso es la misma definición del máximo común divisor para el cuerpo de los enteros. Y sencillamente todas las propiedades que satisface el máximo común divisor en los enteros también las satisface para los anillos euclídeos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que conocemos nosotros como el teorema de Besud, ¿ya? Que dice que el teorema de Besud lo que dice, en este caso, sea R un anillo euclídeo o euclidiano, y me doy A y B C en R, entonces si C es el máximo común divisor de A y B, existen alfa y beta en R, tal que se satisface que C se puede escribir como alfa A más beta B. ¿Ya? Y esta relación, si no lo recuerdan, es lo que nosotros llamábamos la relación de Besud o el teorema de Besud. Es decir, que se siguen satisfaciendo todas las mismas propiedades que estaban allá, y la razón es porque estas se derivan de, de los anillos euclidianos. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Se recuerdan de eso? Más bien entendido, ¿se recuerdan de eso? Sí. Ok. Otra de las cosas importantes del anillo de los enteros es lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué dice el teorema fundamental de la aritmética? Que todo número compuesto se puede factorizar como producto de número. No, todo número compuesto no. Todo número se puede escribir como un producto de factores primos. Y además ese producto es único, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética. Bien, vamos a empezar a establecer una serie de conceptos que donde vamos a terminar con la generalización del teorema fundamental de la aritmética, ¿ya? Que es lo que
se conoce como el teorema de factorización única también para, para nosotros. Y hasta allí vamos a llegar a la clase de hoy, es decir, hasta el teorema de factorización única. Entonces, vamos a empezar a establecer una serie de definiciones que nos va a llevar hasta allá y para poder desarrollar su demostración. La primera es lo que se conoce como una unidad, es decir, definir lo que es una unidad. Para eso, si sea R un anillo con identidad, entonces un elemento ADR se dirá una unidad en R si A es invertible en R. Es decir, que existe un B en R tal que A por B es igual a 1. Entonces, cualquier elemento del anillo que sea invertible, a ese elemento se le llama una unidad en el anillo. Ejemplo. ¿Quiénes son las unidades de Z? Si yo me doy Z, Z es un anillo conmutativo con identidad. ¿Cuáles son las unidades de Z? Solamente el 1. ¿Seguro? Sí. 100% seguro, Manuel. Bueno, 50%. 50%. Sí, porque no pasa igual. Vamos a ver quién da más. ¿Quiénes son las unidades de Z? Pudiera tener varias unidades. ¿Cuáles son las unidades de Z? Yo diría que el 1 solamente ya. Miguel también apuesta al 1. El único elemento El invertible. 1 el 1 es una unidad, porque el 1 es invertible, porque existe otro elemento que se llama el 1, que 1 por 1 me da 1. Muy bien, ese está bien. ¿Quién es la otra unidad? Menos Hay, 1. hay dos. El menos 1, porque menos 1 por menos 1 es igual a... 1. Ahí está otro 50 ya. Ahora 50 del 1, 50 del menos 1. Ahí está el otro 50. Entonces, las unidades de Z solamente son el 1 y el menos 1. ¿Ya? Porque cualquier otra unidad tendría que ser también invertible. Es decir, el 2 tendría que ser invertible, el 3 tendría que ser invertible, el 4 y ninguno de ellos son invertibles en Z. Los únicos elementos que son invertibles en Z son 1 y menos 1. Por lo tanto, las únicas unidades de Z son el 1 y el menos 1. Vamos a ponérsela más fácil a Manuel entonces ahora. Supongan ahora que tenemos el anillo de polinomios K de X. ¿Quiénes son las unidades de K de X? Vamos a ver, Manuel. ¿Quiénes son las unidades de K de X? Entonces, yo pregunto a Manuel porque es el único que ha contestado. Bueno,
Cuando vimos en KDX, ahorita vimos que llamamos el polinomio unitario, la identidad, que era 1, que era 1, 0, 0, 0, infinito, ese es una unidad. Esa es la única unidad. Bueno, esa es una, hay 50, déjame buscar otros 50. P de X, ya nos dijo que hay 50, es decir, que más que hay 2. P de X es 1. Ajá. Esa es una unidad, porque el 1 está en K, que es un cuerpo, y los elementos de un cuerpo tienen sus inversos dentro del cuerpo, es decir, su inverso está allí, y además satisface que P de X por P de X, que sería el B, tendría que ser el mismo, es 1. ¿Quién más son unidades en K de X? Bueno, siguiendo el ejercicio anterior, yo puedo definir un Q de X igual a -1. Y si lo compongo a ambos, también me da la unidad. Ajá, ese es otro. Pero son todos. Y está tan fácil. Las unidades de K de X son todos los polinomios Q de X igual una constante. Dime, Miguel. Era eso que iba a mencionar, lo de la constante, porque si yo compongo con el inverso de la constante, me va a dar 1 siempre. Porque, bueno, vamos a quitar esta acá y vamos a poner A. ¿Por qué? Porque Q de X igual a una constante, A está en el cuerpo K, ¿ya? Y como A es distinto de cero, evidentemente vamos a suponer que A es distinto de cero, y A está en el cuerpo, si A está en el cuerpo, el inverso también está en el cuerpo. Entonces defino como P de X igual al inverso, y se satisface que para cualquier Q de X existe un P de X tal que eso me dé una unidad, ¿verdad? Porque esto sería A por A a la menos 1, y eso es la unidad. Y por lo tanto, todas las unidades de K de X son los polinomios constantes K de X igual A, donde A es distinto de cero. Esas serían unidades de K de X. Bien. Entonces, ¿está claro que es una unidad? Sí, Entonces, tenemos ahora que si R es un dominio de integridad, y sean A y B en R distintos de cero, tales que se cumpla que A divide a B y B divide a A. Entonces, A se puede escribir como T por B, donde a T se le llama una unidad en R. Es decir, utilizando ahora el hecho de la definición de unidad, entonces uno puede demostrar que si yo tengo un dominio de integridad cualquiera R y tengo dos elementos tales que A divide a B y B divide a A, entonces A se escribe como T por B, donde T es una unidad en R. Es decir, su demostración de este hecho es muy sencilla y queda como un ejercicio
de la práctica para verificar que ustedes entendieron lo que es una unidad. ¿Bien? Es decir, esto es un ejercicio de la práctica. Demostrar esto. Ejercicio. Demostrarlo. Sencillamente van a usar sugerencia, usar la definición de unidad. Bien. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá, o por hoy, y continuamos la próxima clase. Sí, vamos a dejarlo hasta acá hoy. Ya deben estar muy cansados. Hoy en la tarde voy a colocar ya una vez la práctica de esta unidad, que se me había olvidado colocarla, me di cuenta ayer. Hoy en la tarde la voy a colocar para que ya esté disponible y puedan empezar a trabajar los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a culminar la clase de hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que pase una feliz mañana y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta luego. Gracias, maestra. Igual.